Buenos días desde Chipiona, buenos días desde el campo de arena Cruz del Mar, en la bellísima localidad de Chipiona, marco incomparable para vivir los dos partidos por el tercer y cuarto puesto que se van a disputar desde las 10 de la mañana. Por un lado jugarán los Alcázares Fútbol Playa Barriada la Playa, por el otro lado el Club Deportivo Cultural Asaco Motril y el Grups Arraonda jugarán el tercer y cuarto puesto en categoría juvenil. Y desde aquí, desde los canales de la Real Federación Española de Fútbol en YouTube y también con el seguimiento en redes sociales y el seguimiento en la web, vamos a estar atentos a todo lo que acontece con nuestro equipo de cámaras, con la realización y desde el puesto de comentarista barra narrador de un servidor de Tono Riquelme, que espero que puedan disfrutar y vivir, emocionarse con el partido que van a poder ver de fútbol playa. Dos equipos además a los cuales he visto y hemos visto durante toda este torneo, y es dos equipos muy interesantes que ayer salieron derrotados, sí, pero que nos han dejado jugadas de auténticas campeonas. Ante ustedes, las futuras estrellas del fútbol playa nacional y la presentación, desde luego, de ambas plantillas. De Barriada la Playa, con el 13 Marta Galdeano, con el 7 Alejandra Bernal, con el 3 Rosali Hope Barker, con el 4 Ana Estudillo, con el 5 Martina Martínez, con el 6 Kennedy Grace McCarver, con el 2 Claudia García, con el 8 Isabel Murga, con el 9 Coral García, con el 10 Jessica Gómez, con el 11 Adriana Pérez, con el 15 Edurne Pérez, con el 23 Diana Itana Díaz y con el 14 Celia Rivera, la cual muy cariñosamente desde este campeonato hemos patentado ya un regate muy particular que esperamos ver durante la mañana de hoy. La riberiña, esa doble pisada de balón con la que consigue hacerse hueco y disparar con ese disparo potente que tiene. Por el otro lado, tenemos a Barriada la Playa y por el otro lado a los Alcázares, con la siguiente plantilla: con el 1 Marina Cánovas, con el 4 Nerea Cánovas, con el 5 Soraya García, con el 6 Amanda Rubio, con el 7 Marta Costa, con el 8 Belén Vidal, con el 9 Daría Maximchuk, con el 10 Ana Sánchez, con el 11 Carmen Soto, con el 12 Nora Clemente, con el 13 Valeria Álvarez y con el 14 Isabela Santos. Va a ser, si lo pusiéramos en términos de combate directo entre dos jugadoras, yo creo que sería un Celia Rivera contra Carmen Soto, pero van a haber diversas jugadoras que nos van a dejar muchos y buenos momentos, yo creo, como Coral García o Jessica Gómez por parte de Barriada la Playa, o por Daría Maximchuk y una muy combativa habitualmente Isabela Santos. Desde luego todas las dos plantillas sensacionales, buscando ser las terceras clasificadas en un torneo nacional de fútbol playa, lo cual no deja de ser un puesto meritorio y complicado. El intento de espuela de Nerea Cánovas, el balón hacia arriba de Diana, el toque para Jessica Gómez, intenta abrirse hueco, la bola fácil para Marina Cánovas, la bola para Nerea, toca, ahí estaba Celia Rivera que buscaba avanzar, la pelota hacia el costado, el disparo de Carmen Soto, una Carmen Soto que ayer se echó a las espaldas a su equipo en la semifinal, pero acabó viéndose superada, pero que cuajó una semifinal sensacional, extraordinaria, excelsa, superlativa. Parecía que había que doblegar a esta fuerza de la naturaleza, pero finalmente sí que terminaron
derrotadas las chicas de los Alcázares Fútbol Playa. La final que van a disputar el Club Deportivo Cultural Asaco Motril contra el Guadalcacín Club Deportivo, contra el Club Deportivo Guadalcacín. La bola arriba de Diana. Pelota que va a despejar los Alcázares. Los Alcázares que normalmente viste con camiseta blanca y motivos azules más claritos, y hoy con la camiseta suplente, la camiseta azulona, la habitual camiseta verde amarilla para Barriada La Playa. Está la bola y la hinchada ruidosa, llena de buen rollo por parte de los Alcázares Fútbol Playa. Así da gusto también tener el apoyo incondicional de los tuyos en la grada, buscando, insistimos, esa tercera plaza en este campeonato de clubes base. Categoría infantil, categoría femenina. Balón de Carmen Soto dentro del área, el rechace al centro, buscando esa pelota que va a dominar finalmente Diana. La pelota arriba y a la espera de ver si se ha recuperado Marta Galdeano, que ayer se retiró en un momento determinado con molestias físicas. Balón de Coral García, la frontal del área. La pelota buscando ese carril central, se la queda Coral. El partido un tanto atascado. El ataque intenta llevársela a la jugadora de los Alcázares. El intento de Amanda Rubia, la mano de Nerea Cánovas. Será el primer libre directo de lo que llevamos de encuentro. El lanzamiento muy lejano desde la frontal de su propia área, pero en este campeonato, categoría infantil, hemos ya visto goles de larga distancia. Estoy recordando uno de Ana María Moreno, sensacional, de campo casi de campo a campo. Muy ajustado el disparo, se va a marchar ligeramente desviado, excesivamente elevado ese balón. Sale Marina Cánovas. La pelota en ese perfil derecho, buscando el disparo al ángulo corto, que no cogió puerta. Bola para Diana. Pelea Coral, busca la pared, intenta girarse Celia. Celia que se escabullía, pero llegó la tercera jugada para hacer la cobertura, y en esa cobertura defensiva estuvo muy atenta Carmen Soto. A la frontal, el disparo que no coge puerta, de Marta Costa, de la capitana, que ha visto como su disparo se estrellaba contra la zaga. Balón de Marta Costa, buscando a Carmen Soto. Carmen Soto que se tira al suelo. La pelea Barriada La Playa, esa jugada que finalmente termina en el costado para que Marta Costa disparara, pero la pelota no cogiera puerta. Coral García, marcada por Carmen Soto. Ahí está Celia Rivera, otra vez ese regate característico, lanzando la riberiña, la dorsal número 14 del Barriada La Playa. Balón hacia arriba, el testarazo defensivo que es bueno, también el de Barriada La Playa. La pelota en la medular, buscando Marta Costa, intentar superar a la jugadora del Barriada La Playa. La pelota dividida, finalmente le va a llegar a Isabela. Isabela, que buscaba el disparo, le salió mordido directamente a los dominios de Diana.
está la pelota peleada entre las dos jugadoras. Buscaba esa salida Daria Maximchuk. Busca ese balón Isabel Murga, que buscaba ese balón en el carril central. El rechace, que fue más bien un disparo de Daria Maximchuk, que se va ligeramente desviado a la izquierda de la portería de Diana. Los dos equipos que no están especialmente acertados a disparar entre los tres palos. Entendemos que finalmente los puntos de mira se acaban ajustando a lo largo del partido. La carrera de Isabela Santos. La jugada forzando el saque de esquina. Sonando las bubucelas o las trompetillas de la hinchada de los Alcázares Fútbol Playa. El balón arriba, el despeje que no era bueno por parte de Alejandra Bernal. Ahí está Alejandra Bernal luchando con Daria. Daria, que va a poder disparar. La pelota al palo. La pelota al palo por la parte de fuera. La bola jugando. Ese balón que va a poder hacerse Marina Cánovas. Balón hacia el lado. Marta Costa, que jugaba nuevamente para Isabela Santos. Isabela, que intentaba girarse. Marta, que va a tener la ocasión de disparar. El balón que le salía también mordido, ligeramente desviado, acercándose cada vez más a la portería los Alcázares Fútbol Playa, ante una Diana que de momento no se ha visto obligada tampoco. Lo ha hecho Marina Cánovas. No se ha visto obligada a ninguna intervención de mérito. La pelota por el costado. Daria Maximchuk, el disparo que se va a estrellar contra la zaga. El despeje que no es excesivamente contundente. Ahora sí. Despeja Isabel Murga. Soraya García. Pondrá esa pelota a cuenta atrás. Al segundo palo, el intento de remate daría Maximchuk. Nos vamos acercando al final del primer parcial. Sin muchas ocasiones. Partido guión habitual en esta clase de encuentros. Por tercer y cuarto puesto, un tanto destensados ambos equipos, no exentos de esfuerzo, lógicamente, pero un poco destensados. Tiene que sacarla en última instancia Diana. Es verdad que si la pelota hubiera entrado no la había tocado a nadie, el gol no hubiera sido válido, pero había una jugadora de los Alcázares Fútbol Playa merodeando esa jugada y ahí es donde radicaba realmente el peligro. El balón a la banda, el intento de remate al travesaño de Barriada de la Playa, un Barriada de la Playa que ha disparado muchos balones al palo. El toque Coral García, la jugada sensacional, la saca con la pierna derecha in extremis Marina Cánovas. La bola por el perfil derecho, el intento de remate. La diagonal hacia el centro. Finalmente dominado por la guardameta de Barriada de la Playa. Coral García intenta salir hacia el lado derecho. Ahí está Coral, que sigue manteniendo el esférico. Llega el 2 contra 1 de los Alcázares Fútbol Playa. Coral, que consigue salir del atolladero. Finalmente la bola que llegaba a Nora Clemente. El toque, ahí está el intento de remate de Claudia García, que se perfilaba hacia la izquierda. El balón buscando el costado. Bien la defensa de Coral García. El toque de Carmen Soto. Ese disparo que se va a quedar en
en el área pequeña, la intenta proteger la jugadora de los Alcázares, el pase que era bueno, intentaba rematar Belén Vidal, sale Carmen Soto que busca el disparo y se cuela por la escuadra, pero la escuadra lateral trasera del palo derecho de la puerta de Barriada La Playa. El toque al centro, busca ese balón, intenta salir por el costado, completamente marcada, llega la ayuda de los Alcázares Fútbol Playa en ese esférico que finalmente intenta sacar Soraya García y que se le marchó. En última instancia termina el primer parcial con un 0-0, pocas ocasiones, partido típico por un tercer y cuarto puesto, pero sin lugar a dudas en los siguientes dos parciales los equipos se van a poner las pilas y van a seguir, uno intentando esforzarse, luego intentar marcar goles para el deleite de las hinchadas. Nos vemos en unos minutos, les dejamos con las repeticiones de este primer parcial. Todo a punto para comenzar el segundo periodo. Cuando vemos la banderola de Chipiona. El viento hoy soplando con fuerza. La pelota que va a poner en juego Barriada en La Playa desde el centro del campo. Partido donde nos está faltando un poquito de sal y pimienta. El disparo para Jessica Gómez, que busca perfilarse. El primero. Gol, 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 gol. Marca Jessica Gómez el primer tanto para Barriada La Playa. Como conseguía perfilarse, estaba claro que iba a buscar puerta. Y de hecho, lo consiguió la jugadora de Barriada de La Playa. Una jugada muy marca de la casa de Jessica Gómez. Esas carreras buscando luego el perfil derecho. Una de las jugadoras a destacar, ya lo habíamos comentado en la previa. El disparo que se estrella sobre la puerta de Diana, lo que nos lleva a la conclusión de que era Marta Galdeano la que estaba jugando. Por eso lo de la rodillera, porque ayer estaba con molestias, pero nos pareció desde la posición que era el dorsal 23
El balón para Coral García, así que nos alegramos muchísimo del restablecimiento, de que pueda seguir disfrutando de este campeonato Marta Galdeano, que insistimos, ayer se fue con molestias en la rodilla izquierda, que es donde luce la rodillera que estamos viéndole durante el partido de hoy. De todas maneras, no ha tenido mucho trabajo Marta Galdeano, no ha tenido trabajo ninguna de las dos guardametas realmente, menos en ese balón de Jessica Gómez. El intento de Isabel Murga, que buscaba el disparo, finalmente termina en los dominios de la guardameta. Balón arriba, buscando balón de los Alcázares, el disparo, Diana, llega el rechace, va a tener que pelearla, se hace con el balón Diana. Llegaba esa jugada de Amanda Rubio. El control con el pecho es bueno para Carmen Soto. Carmen Soto, la bola arriba. Será nuevamente para Diana Díaz. Diana, que pone ese balón arriba, el esférico que llegaba a la espalda de la defensa, casi conseguía poner ese balón, y ahí está Edurne, que buscaba ese balón desplazado arriba. El disparo cruzado, que se va a marchar por muy poco. La jugada de peligro de Amanda Rubio. Balón hacia el lado, es Coral García, acompañada de Rosalie Hope Barker. Ahí está Coral, Coral que busca ese 2 contra 1, Coral que sigue manteniendo el esférico, se va al suelo, se la quita la defensa de los Alcázares. El intento de disparo de Carmen Soto, que se le marcha desviado. El toque peleado ahora por Nerea Cánovas. El cambio, vuelve a saltar al terreno de juego Daría Maximchuk. También Isabela Santos. La hinchada de los Alcázares Fútbol Playa. Los nervios, aún con todo. Todos de pie, animando, haciendo ruido, cuando recibí un poquito de agua de Edurne Pérez para limpiarse la cara. Hola para Diana. Diana, que buscaba ese disparo. Está la guardameta, que en este caso no es Valeria Álvarez, y estamos intentando saber quién es la guardameta de este partido. Ahora, a ver si podemos hacernos con el chat del canal de YouTube y nos pueden aclarar, porque es jugadora, claramente. Solicitaba la falta sobre la jugadora de Barriada de la Playa. La defensa intensa de Carmen Soto. Busca salir desde atrás, el despeje directamente al cuerpo de la jugadora de Barriada de la Playa. Será saque de portería. El saque de portería que finalmente dominará Edurne Pérez. Ahí está Daría, poniendo ese balón por el lateral. Intentaba llegar Isabela, llega Carmen. Carmen, que finalmente dispara con la izquierda. Se le va a marchar desviado. Llegaba Isabela Santos también de cara. Y en este punto se molestaron un poco ambas jugadoras. Al costado ese disparo directamente a la parada de la guardameta de los Alcázares Fútbol Playa. La bola de Isabela, se le va a ir al larguero. La portería maldita de momento, porque han sido ya 2 balones
Dos balones al travesaño en la misma puerta. Eso sí, uno de Barriada de la Playa, el otro de... Pues ahí está el gol. El gol, 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 gol. Rompiendo sortilegios. Está claro que en los Alcázares no Soto, no party. El disparo potentísimo que bate a Diana buscando ese perfil. Buscando ese perfil izquierdo. El disparo potentísimo. Que disparo con la pierna izquierda. Llega el empate a 1. El balón hacia el costado. La pelota. Intento de jugada de estrategia. Ahí está Celia Rivera, que sigue peleándola. Celia Rivera acompañada de Coral García. Se va al suelo. Intenta salir Daría. El regate de Daría, que es bueno. La pelota que sale rebotada. Y no termina en gol por muy poquito. El balón por el saque de esquina. Pelota que se va a quedar en esa frontal. Buscaba la jugada Belén Vidal. El disparo que va a llegar finalmente a los dominios de Diana. Balón en ese perfil para Daría Maximchuk, que intenta salir. Sale con potencia. Daría se le escapa. El disparo salió perfectamente con pierna izquierda. Solicitando a Maximchuk, además con la mirada el cambio. Ahí está Maximchuk, que vuelve a intentar disparar. Va a conseguir sacar la pelota. Barriada a la Playa hacia el centro. Mucho mejor los Alcázares Fútbol Playa en estos minutos. Intenta salir Celia. Llegaba el 3 contra 1 de los Alcázares Fútbol Playa. La pelota que consigue proteger Soraya. Soraya que llega para Daría Maximchuk. La pelota sobrevolando los cielos. Barriada de la Playa que busca el ataque. Intentaba salir Adriana. Ahí está Celia Rivera. Celia que intenta elevarla. El 2 contra 1 entre las dos jugadoras. La pelota. La pelea en ese 2 contra 1 ante el cual no podían hacer nada. Se lanza al suelo la jugadora de los Alcázares Fútbol Playa. Llegaba Soraya García tocando la pelota para Carmen Soto. Carmen Soto, Carmen Soto, que buscaba la escuadra. La pelota de Carmen Soto, que volvía a buscar la escuadra. Volvía a poner en un aprieto a la portería defendida por Diana Díaz. Diana que se lanza al suelo. El balón controlado. Ese disparo lejano, siendo muy verticales los Alcázares Fútbol Playa. La pelota para Coral García. Se le escapa el control. Llegaba la presión defensiva de Soto. Ahí está Carmen Soto. Balón hacia el lateral. Y Carmen que vuelve a poner el balón hacia arriba. El toque hacia la medular. Se le escapaba el control a Belén Vidal. Isabela Santos que sigue. Isabela que dispara. La para Diana. El segundo remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! Gol de Belén Vidal, la jugadora del Atlético Pinatarense, que pone el segundo tanto favorable a los Alcázares Fútbol Playa. El remate muy colocado, que golpeó en el palo y se coló en la puerta de Diana. Aquí el rechace de Diana, pero el segundo remate colocadísimo, extremadamente colocado por parte de la jugadora del equipo de la región de Murcia, el equipo murciano, que se adelanta en el marcador y le da la vuelta al tanto inicial que había marcado Barriada la Playa.
Balón hacia el costado. Llegaba esa jugada defensiva. La bola con la mano. Finalmente a los dominios de Diana, que pondrá ese esférico hacia el centro. Los alcázares están defendiendo ahora con hasta 3 jugadoras. Sale Coral García. Coral García, que puede intentar tocar esa pelota, y un empujón claro y evidente. Y ahí está Carmen Soto. La pelota en ese libre directo. Hay ciertas protestas del banquillo entendiendo que el balón no está dominado. Yo creo que el balón está elevado, pero hay un ligero empujón de la zaguera de los Alcázares Fútbol Playa, que es lo que creo que ha entendido finalmente el colegiado. Y ahí está la salida ahora sí de Valeria Álvarez. El disparo de Jessica buscando su segundo gol en el partido. Directamente hacia Valeria Álvarez, que embolsó la pelota perfectamente. La pone con mano izquierda buscando a Carmen Soto. Carmen Soto, que intentaba ese ataque por la izquierda. Carmen Soto busca ese remate. El toque de cabeza de Isabela Santos. Volviendo a cerrar los Alcázares. Esa bola, la parada de Valeria, se lanzaba hacia la izquierda. Balón hacia ese carril central donde llegaba Carmen Soto, ahora intentando avanzar. La pelota por línea de banda tras el despeje contundente. Pondrá la bola en juego Edurne Pérez. Ahí está Edurne dentro del área. El intento de espuela de Jessica Gómez. Sale a la contra Isabel, buscando ese balón. El toque de Belén Vidal directamente. Disparo lejanísimo directamente a los dominios de Diana. Vamos a ver qué ha señalado el colegiado del encuentro. Ha parado el partido. No sé si es por algún tipo de molestia, algún tipo de acción punible. Hay un bote. Va a ser bote claramente para Barriada de la Playa. Y recoge el esférico Diana para volver a jugarlo arriba. Coral García, que la pelea. Coral, que se encuentra con la acción defensiva de Belén Vidal. Coral, que dispara. Valeria, que atrapa nuevamente la pelota y la pone con mucha rapidez con ese brazo izquierdo. La bola hacia portería. Diana, que juega el toque para Celia Rivera, que la pelea, situando siempre doble marca sobre Celia Rivera. La mano de la jugadora de los Alcázares Fútbol Playa, la mano de Belén Vidal. Será el saque libre directo. Cono de seguridad favorable a Barriada de la Playa, que va a poner ese disparo lejano. Vamos a ver si Jessica Gómez consigue percutir. 2-2 nos dejaría un tercer parcial abierto a más no poder. También hay que decir que con una renta tan mínima lo vamos a tener igualmente muy complicado para no seguir viendo goles y no ver emoción hasta los últimos instantes. Aquí un joven fotógrafo de Fútbol Playa. El disparo con la puntera de Carmen Soto, que buscaba enganchar ese balón. Termina el segundo parcial con ventaja en el marcador para los Alcázares Fútbol Playa por 2-1 ante Barriada de la Playa. Con este resultado se clasificarían terceras en el campeonato, pero aún queda un tercer parcial que vamos a
a vivir intensamente con todos ustedes. Nos vemos en 2 minutos. Vence los Alcázares Fútbol Playa por 2-1, comenzando ya el tercer parcial de este partido que va a situar en la tabla final a ambos equipos, ya sea en el tercer puesto o en el cuarto puesto. Desde luego posiciones de muchísimo mérito para ambos conjuntos, pero de momento victoria para el equipo de la región de Murcia por 2-1, renta mínima, con una Carmen Soto que sigue liderando las huestes de su equipo y una Celia Rivera, la cual no la hemos visto aparecer mucho, pero sí a Jessica Gómez y a Coralga García. Sobre Celia Rivera normalmente hay doble marca y es lo que está consiguiendo cerrar un poco la puerta a la talentosa jugadora del Barriada de la Playa. Es Carmen Soto ahora situándose para la izquierda, el balón excesivamente elevado, buscaba esa diagonal. La pelota que se marchó desviada. La bola para Valeria. Ahí está Valeria, que busca ese balón. Ha saltado al terreno de juego nuevamente Marta Galdeano, que es la que se lanza ahora al suelo. La estamos viendo con esa rodillera. Ya lo hemos explicado. Ayer se retiró la jugada de Celia Rivera, la pesadita. Marca de la casa, la riberiña. Hace un regate. Un regate que ya es marca de la casa, la pisada para conseguir desembarazarse de su rival y lanzar a puerta. Pelota va a poner en juego Ana Sánchez. Desde el lateral Ana Sánchez, el intento de despeje que va a dominar finalmente Marta Galdeano. Porque el balón salió hacia atrás por parte de Ana Estudillo.
La pelota saliendo otra vez. Carmen Soto salió a la defensa. Edurne Pérez. Y será pelota que se marcha nuevamente por línea de fondo, buscando Marta Galdeano. Ese carril central. Balón que se queda corto, excesivamente fuerte ese pase. El control era extremadamente complejo. Es Isabel Murga quien intenta ahora la presión sobre Carmen Soto. Carmen Soto que intenta salir. La acción defensiva de Celia. Y la bola para Carmen Soto, que pone ese balón al centro. Es bueno, que se va a estrellar contra la zaga. El balón a la carrera de Celia Rivera. Llega Valeria para recogerlo. El partido un tanto impreciso. Ataque, la jugada, atentos porque es una buena ocasión. Llega la acción defensiva sobre el disparo de Nerea Cánovas. El saque de esquina por el lateral, intenta rematarlo Amanda Rubio. Es saque de banda favorable nuevamente a los Alcázares Fútbol Playa, que han comenzado con ímpetu renovado este tercer parcial. La bola que no va a salir. La jugada, la pelea, la toca Coral García. Coral García que intenta despejar la bola, que ahora sí va a traspasar la línea de fondo. Se despistó, se confió la zaga de Barrera de la Playa en que ese balón salía afuera y no lo hizo. Atentos a esa jugada de Jessica Gómez, el control orientado sensacional, pero achicó espacios Valeria. La toca nuevamente para Jessica. Jessica que intenta elevarla, el disparo de Jessica directamente a los dominios de Valeria, que gobernó en dos tiempos. Remate sensacional. Ese intento de regate de Carmen Soto, lanzó el autopase, ahí está Carmen Soto, sigue Carmen Soto, gol. Gol, 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 gol. El autopase de Carmen Soto, la pelea, marca Carmen Soto. No Soto, no party para los Alcázares Fútbol Playa. En una jugada de una jugadora de las más diferenciales del campeonato. El regate sobre Coral García conseguía irse. Finalmente el choque de trenes que también se lo llevaba ante Ana Estudillo, y luego sacaba el latigazo con la pierna izquierda para batir a Marta Galdeano. 3-1 para los Alcázares Fútbol Playa. Balón de centro. Buscaba Coral García ese disparo. El balón de Isabela Santos, que perdía el disparo buscando el ángulo corto, que no coge puerta. El cabezazo defensivo buscando nuevamente la posición de vanguardia. Sale Valeria. El toque de Daria Maximchuk, que intenta salir por el costado. Se llama Maximchuk. Intentando el regate con el cuerpo. La acción defensiva de Martina. Directamente al saque de esquina. Ahí está Daría. La bola dentro del área. Isabela, que no engancha bien la pelota. Se marcha muy desviado. El balón que se puede quedar corto. Sale Valeria. Otra vez muy valiente. Está leyendo muy bien según qué situaciones. Las está leyendo muy bien Valeria Álvarez. Isabela que la peleaba, Soraya que puede tener ese balón. Hacia el centro, sale Daria Maximchuk por el costado. Gol.
Gol, 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 gol. De Daría Maximchuk, que marca el cuarto tanto. Remate con la izquierda. No pudo hacer nada Marta Galdeano en puerta porque el disparo iba muy bien lanzado a contrapié. El esférico que va a jugar Barriada la Playa. Jessica Gómez se encuentra con la acción defensiva, sobrepasando, casi llegando al ecuador de este tercer parcial, en un partido que está dominando los alcázares y que por las da la sensación de que lo tiene francamente muy controlado. El esférico hacia el costado, Jessica Gómez, la pelota hacia el centro, el control que no era bueno de Coral, la pelota que sigue peleada, se va a marchar por encima del travesaño. La pelota que estaba peleada a más no poder, llegaba Jessica, llegaba Coral. Finalmente el disparo de Alejandra Bernal, que se marchaba ligeramente desviado. Daría la presión. Coral y Daría el duelo de nueves. Ahí está Coral. Se encuentra con Daría que intenta poner el centro. Coral que pone la pierna. La bola que no ha salido. El intento de pase. Intentando emular a la famosa jugada de Karim Benzema. Atentos a esa bola de... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se iba por la banda. ¡Qué golazo! Que acaba de marcar Alejandra Bernal. Vamos a ver la salida de Jessica Gómez en velocidad, superando a Ana Sánchez, el pase de la muerte y la definición sensacional de Alejandra Bernal. El 4-2 para Barriada la Playa. Un gol lleno de calidad de Alejandra Bernal ante la salida de Valeria. Cómo consiguió elevarla, el toque sutil, el toque de seda de Alejandra Bernal por encima de la guardameta de los Alcázares Fútbol Playa. Hacia el costado, ahí está Isabela, que pelea ese balón por el centro. Llega Barriada a la Playa, intenta Jessica Gómez salir del bosque de piernas que le plantea ahora mismo los Alcázares Fútbol Playa. Hasta las 4 están las 4 jugadoras de los Alcázares Fútbol Playa volcadas en ese perfil, intentando cerrar a Jessica Gómez, que finalmente ha mandado la pelota por el lateral. Será saque de banda que pondrá en juego Nora Clemente. Valeria poniendo el balón a la posición de Carmen Soto. El intento de regate, el recorte que no le salió por poco a Celia Rivera. El toque de Barriada la Playa en este lanzamiento se va a quedar a los dominios de la jugadora de Barriada la Playa. El intento de disparo de Alejandra Bernal, la reciente goleadora del encuentro, que buscaba ese toque, finalmente parado por su rival. Se lanza Celia Rivera, la bola nuevamente para Alejandra Bernal. Alejandra Bernal que busca ese balón atrás. El avance de los Alcázares Fútbol Playa a recoger ese esférico. Viana Díaz, que ha saltado al terreno del juego sustituyendo a Marta Galdeano. La de Barriada a la Playa. Esa pelota de Barriada a la Playa buscando el toque para Coral García. Coral que busca el disparo. Valeria que se lanza a la izquierda. El costado nuevamente para los Alcázares Fútbol Playa. El remate de Carmen Soto. ¡Gol! El hat-trick de Carmen Soto. El disparo que sorprendió al ángulo corto a Diana.
marca el hat-trick, el 5-2, que prácticamente deja sentenciado el tercer puesto para los Alcázares Fútbol Playa. El remate de Carmen Soto, lo dicho, no Soto, no Party. La jugadora de los Alcázares Fútbol Playa dejando muestras una vez más de la calidad que atesora en los pies y que de momento capitanea las huestes alcacereñas para conseguir el tercer puesto. Celia, que buscaba ese disparo, se marcha a la derecha de la puerta defendida por Valeria Álvarez. Ahí está Valeria buscando ese balón para la posición de Marta Costa, la capitana. A perder la barriada de la playa, que llega a la presión. Celia Rivera, que se le escapa el control de ese esférico, se marcha por línea lateral. Valeria se va a encontrar ahora con la zaga de barriada de la playa. Consigue robarla en última instancia. La pelea intensa de Marta Costa, que se duele en el suelo. Ahí está Celia, Celia que intenta girarse hasta 3 jugadoras de los Alcázares, el intento de regate, Celia se lanzaba al suelo, Nora Clemente, el pase atrás que no es bueno, saque de esquina favorable a la barriada de la playa. Las 3 jugadoras se lanzaron como leonas a la posición de Celia Rivera. Valeria buscando nuevamente ese ataque con Marta Costa. Marta Costa que se gira directamente a Diana. El esférico que va a poner Diana. El forcejeo entre las 2 jugadoras. Ahí está la elevación de los Alcázares. Toca Valeria. Llegando ya al último minuto de este tercer parcial. Balón hacia el costado, buscando, llegando. A barriada de la playa, pase atrás que fue un ejercicio de altísimo riesgo por parte de la jugadora portuense. Intentaba proteger ese balón. Será falta favorable a los Alcázares Fútbol Playa. Será Soraya García quien tenga este disparo a falta de 47 segundos para que termine el tercer parcial. 46 segundos para acabar este partido. Será disparo de falta para el conjunto de los Alcázares, que puede tener en esta bola ya definitivamente el disparo de Soraya García en este libre directo. Ahí está Soraya preparándose para el disparo, el libre directo. Soraya frente a Diana, Diana frente a Soraya. Soraya que pone esa jugada de estrategia. El remate que no es bueno. El remate que no es bueno. Se va al suelo una jugadora de los Alcázares Fútbol Playa que se ha llevado una buena tarascada en el pie. Se ha llevado una buena tarascada en el pie la jugadora de los Alcázares Fútbol Playa. Se duele ese pie derecho. El tobillo que parece que le ha vencido. Bueno, más bien en la parte baja del pie se va cojeando la jugadora de los Alcázares Fútbol Playa. Ahí vemos esa pelea. ¡Oh, qué dolor! Marta Costa que ponía ese toque, intentaba poner en la punta del pie y golpea finalmente en la rodilla de Diana Díaz. Ahí está Diana que busca esa pelota. Nuevo disparo que se va a marchar por muy poquito a la izquierda de la portería. El disparo de Soraya. 22 segundos. El partido que ya está decidido favorable a los Alcázares Fútbol Playa, que va a ser el tercer clasificado en este campeonato de España infantil, categoría femenina, que va a ser para los Alcázares Fútbol Playa ante la cuenta atrás generalizada del público. Termina el partido, tercer puesto
para los Alcázares Fútbol Playa. El tercer puesto, bien ganado, cimentado en un gran trabajo y en los goles, como no, de Carmen Soto. Ya lo saben, no Soto, no party. Y la tercera posición que cae del lado de los Alcázares. No se vayan muy lejos porque tenemos aún el partido por el tercer y cuarto puesto en categoría juvenil, mientras vemos a la hinchada de los Alcázares celebrándolo con muchísima alegría. Nosotros les dejamos con las repeticiones de este tercer parcial y les emplazamos a que nos acompañen en la final de consolación, el tercer cuarto puesto en la categoría juvenil, en ese encuentro que va a enfrentar al Club Deportivo Cultural Asaco Motril contra... Esperen, porque estamos buscando el rival. Bueno, nos vamos a las repeticiones y ahora les presentamos el siguiente partido. Hasta luego.